Como ustedes ven, el hepatocarcinoma es el sexto cáncer más común en el mundo y es la tercera causa por muerte de cáncer. Un ejemplo de causa de hepatocarcinoma, pues clásicamente ha sido la hepatitis C, donde toda la evolución a través de estos años es el clásico ejemplo que finalmente en algunos casos nos puede desembocar en la presencia de un hepatocarcinoma. Antes de estadificar a quienes se podía trasplantar y a quienes no, y clásicamente conocemos pues el sistema de la Clínica de Barcelona, donde en una etapa temprana y se ha dividido a quienes se les puede ofrecer tratamientos curativos o tratamientos paliativos con una muy buena sobrevida en aquellos tratamientos que pueden ser curativos, que hoy en día sabemos. Pues antes esto no se conocía. Antes del 96 no se conocía y pues se llegó a establecer que la presencia de un hepatocarcinoma podría ser incluso hasta una contraindicación. Una gran carga tumoral, el desconocimiento de la biología del tumor hacía un pronóstico lúgubre sobre esta indicación para trasplante. Y es en 1996 que el doctor Mazzaferro estudió y estableció los criterios que hoy se conocen como de Milán, donde un nódulo de menor de 5 centímetros o bien 3 nódulos de menores de 3 centímetros sin invasión vascular y sin evidencia de enfermedad extrahepática que se establecieron como criterios de Milán. Respetando esta regla, se observó una sobrevida de 74% con una recidiva tumoral de 8%. Respetando esta regla y que hoy se conocen como criterios de Milán, se estableció esto en gran parte del mundo y se reprodujo en varios estudios posteriores con bastante reproducción muy similar al original. Esto pues cambió el rumbo del trasplante para el hepatocarcinoma. Sin embargo, siendo muy estrictos y muy apegados a los criterios, se dejaba de fuera a muchos pacientes que podían ser trasplantados y se han observado ya en experiencia, ya 2 décadas después, que se podían ir más allá de estos criterios. En muchos estudios ya se ha observado que siendo muy estrictos con estos criterios se dejan muchos pacientes fuera, y en esta tabla les muestro ya varios estudios en donde se ha ido más allá de estos criterios, el último incluyendo el propio doctor Mazzaferro, donde él dice que la suma del tamaño y la cantidad del tumor que no exceda de 7 en ausencia de invasión microvascular, que a esto él le llama precisamente los criterios up to 7, se puede también obtener un resultado favorable para pacientes que pueden ser llevados a trasplante. Observen ustedes que incluso un 73% de pacientes pueden ser llevados con una muy buena sobrevida. Sin embargo, es un análisis retrospectivo de los explantes. Solo se registró en este estudio el tamaño de la lesión principal. La invasión vascular no se puede identificar de forma preoperatoria y no incorpora marcadores biológicos. En este intento de mejorar o tratar de establecer a qué pacientes todavía se puede beneficiar por esta indicación y llevarlos a trasplante, se han establecido numerosos criterios, digamos, de alguna manera, por llamarlo así, pululado criterios que muchos centros han tratado de estudiar. Se han alargado estos criterios tanto en tamaño
pero alargando el tamaño de estos criterios también ha disminuido la sobrevida. Uno de los criterios también más conocidos hoy en día son los criterios de la Universidad de San Francisco. Ellos también han establecido que una sola lesión menor de 6 centímetros o 2 o 3 lesiones menor de 4 centímetros, cada una con un diámetro tumoral total menor de 8 centímetros, ellos también observaron que esta recidiva tumoral es de aproximadamente 11.4% y una sobrevida de 72.4% en 5 años. Este criterio expande la posibilidad de beneficiar a pacientes en un 20% de indicación para trasplante. Ambos criterios son los más conocidos hoy en día. Y estos criterios solamente abarcan lo que se ha llamado pues, criterios morfométricos, es decir, solo abarcan el tamaño del tumor. ¿Qué otra podemos incorporar para tratar de evaluar a pacientes que puedan ser llevados a trasplante? Pues es precisamente la biología del tumor, la biología tumoral, y son los llamados incorporar los sustitutos como criterios de selección. Clásicamente ahora son los criterios de Hansen, que es en ausencia de invasión macrovascular y un diámetro tumoral menor de 8, pues es seleccionar a aquellos pacientes con un nivel de alfa-fetoproteína que debe ser menor de 400. Y si la carga tumoral es de 8 centímetros, la histología debe ser de un tumor bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Cuando se determinó en estas características estos pacientes, se observó que en 195 pacientes cumpliendo estos criterios, la supervivencia a 5 años era del 70%. Entonces, ya se han hecho también varios estudios agregando a las características morfométricas criterios de biología o como un marcador, un criterio biomarcador, donde la mayoría de los casos es agregar alfa-fetoproteína, también la descarboxiprotombina, y ahora se sabe que teniendo una alfa-fetoproteína o normal o en 400, menor de 400 o menos de 1000, puede ser un pronóstico adecuado. Y estos estudios, tanto en donantes vivos como cadavéricos, también han demostrado que agregar como se llama, marcador subrogado, puede agregar todavía un 20% de pacientes que pueden ser llevados a trasplante hepático con una sobrevida también muy parecida a los criterios de Milán. Precisamente Toso y colaboradores son los que más han alargado un volumen tumoral de hasta 115 centímetros cúbicos con una alfa-fetoproteína de 400 nanogramos. Y les muestro aquí el resultado de aquellos pacientes que fueron trasplantados. 134 estaban dentro de criterios de Milán, mientras que 32 estaban fuera. De estos pacientes, tras 30 meses de seguimiento, solamente el 5.4 presentaron recurrencia y que estos pacientes realmente estaban muy parecidos a aquellos pacientes que estaban dentro de criterios de Milán con las características que ellos habían comentado. ¿Qué más se podía ofrecer más allá de los criterios de Milán? Pues tratar a aquellos pacientes. Ayer ustedes escucharon una excelente conferencia acerca de los tratamientos para el hepatocarcinoma. Se puede ofrecer ablación por radiofrecuencia, quimoembolización o radioembolización, tratando que si los pacientes están fuera de estos criterios, pues permitir a aquellos pacientes que seleccionar tumor con una biología más favorable para lograr una estadificación o descenderlos para lograr que estuvieran dentro de los criterios de Milán. A este se refiere este término, disminuir para lograr entrar a los criterios.
Aquí les presento en esta gráfica los resultados de uno de los metaanálisis recientes, pero lo que ellos encontraron es que se demostró que al evaluar o tratar de descender a criterios de Milán por cualquiera de estos tratamientos, solamente se logra en aproximadamente la mitad de los pacientes. Sin embargo, todos los estudios tuvieron problemas, ya que uno de los hallazgos más notables de esta revisión es que precisamente todos los estudios tienen limitaciones sustanciales en sus datos. Y esto es obviamente un problema a la hora de evaluar todos los artículos. Otro problema es la recurrencia post-trasplante. Es más alta de lo que se ha informado en pacientes que se presentan en criterios de Milán. Finalmente, un área que es bastante nueva es que tratar de evaluar las firmas moleculares del tumor. Se han identificado microarreglos y que esto puede dar un puntaje predictivo aunado a los criterios de Milán para establecer pronóstico. Y en este estudio se observó que es exitoso en identificar a pacientes con un menor riesgo de recidiva tumoral. Siempre, casi todos los estudios de biología molecular, evidentemente, pues tiene que hacerse o bien con una biopsia o un explante, que sería una de las limitaciones de los estudios, pero son áreas que se están abriendo para no solamente el estudio morfométrico clásico de estos pacientes. Muchísimas gracias.